¿Qué tal? El día de hoy les voy a enseñar cómo poder volver a colocar el modo de escritorio a determinados equipos que, por ejemplo, cuando tú compras tu computador nuevo te aparece esta manera y tú le das clic en inicio y no te da nada, solamente pues las opciones que tú tengas acá. O en caso tal de poder expandir las aplicaciones, es la único que te permite. Si quieres entrar a documentos del computador, te va a dar un enlace y es muy malo, es totalmente fastidioso. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos opciones. La primera, le puedes dar Windows X y ir a configuraciones, o en este caso aquí tenemos la barrita de configuraciones. Vamos a ir a sistemas. Ya estando aquí en inicio, nos vamos al modo tableta. En el modo tableta lo único que tenemos que hacer es, aquí en donde dice usar el modo tableta, lo cambiamos a usar el modo escritorio. Y aquí en donde nos pregunta siempre antes de cambiar, no preguntarme y cambiar siempre. ¿Qué pasa? Estos dos iconos tienen que estar desactivados porque te van a dar cuenta. Mira la barra de tareas, desaparece y sería todavía un problema mayor. Entonces tendremos estos dos desactivados y ya, por eso sería todo. Lo único que tendríamos que hacer es reiniciar el equipo y listo. Esa sería la primera opción. La segunda opción y la más fácil es venirnos aquí a notificaciones y simplemente eliminamos el modo tableta. Le damos acá cerrar e inmediatamente nos va a aparecer el escritorio. Y listo, ya nos aparece de nuevo el escritorio y nos aparece nuevamente nuestra barra. Recuerden que pues en un video les expliqué cómo eliminar esta barra. Yo ya lo tengo acá para que les aparezca de esta manera. Si no se acuerdan, les dejaré el video en la descripción. Listo, amigo, eso es todo por hoy. Me encanta poder ayudarles y si necesitan algo o no les funcionó el método, me avisan en los comentarios. Recuerda dejar tu manito arriba y suscribirte, que me estarías ayudando mucho. Hasta el próximo video, amigos. Hasta luego.